Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por la bendición que nos das de poder confiar en ti, de poder conocerte, de saber que podemos ir a ti en oración, que tú nos escuchas, Señor, y que has de estar con nosotros en el estudio de tu palabra. Danos luz y que tu palabra sea un refrigerio para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como les mencioné, el estudio para hoy se titula Clama a mí y está basado en Jeremías 33, en los primeros 11 versículos de ese capítulo del libro de Jeremías. Y vamos a leer versículo a versículo, vamos a estar discutiéndolo. Quiero comenzar con el número 1 y vamos a repasar un poco el contexto. Dice el versículo 1 de Jeremías 33. Y vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la guarda, diciendo, y antes de ver lo que dice el Señor, vamos a detenernos en el versículo 1 y nos dice que la palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez. ¿Y dónde estaba Jeremías? Se nos dice que estaba él aún preso en el patio de la guarda. ¿Por qué estaba Jeremías preso? ¿Acaso Jeremías había cometido algún crimen? ¿Acaso Jeremías había desobedecido la ley? ¿Acaso Jeremías era un delincuente? ¿Había hecho desobediencia civil en protesta? ¿Había hecho alguna revuelta? Para nada. Jeremías estaba preso por comunicar al rey las palabras que Dios le decía para que le comunicase al rey. Les cuento. El rey Sedequías estaba constantemente buscando zafarse del yugo de Babilonia. Babilonia, que ya era el imperio más poderoso en ese momento, había conquistado todos los territorios y también se había introducido a la tierra ¿verdad? El reino de Judá, y también lo había conquistado, pero habían dejado al rey. Ellos no llegaron a destruir de cantazo, ellos simplemente llegaron como dueños y señores y sometieron a tributo a este reino. Eran lo que hacían estos imperios antiguos. No era yo llegué y los destruyo a todos y pongo aquí un nuevo gobernante. No. Muchas veces ellos buscaban expandirse de esta manera. Ellos llegaban a un lugar, decían, yo soy más poderoso que tú, yo controlo este territorio, tú eres tributario a mí, tú me debes pagar a mí un impuesto. Y te quedas ahí gobernando, pero tú me pagas a mí un impuesto. Algunas veces decía, va a estar supervisado, pero va a seguir gobernando, etc. ¿Qué pasa? Desde el primer momento en que el rey de Babilonia se acerca para introducirse a la tierra de Judá, los reyes de Judá comienzan a resistirse, porque ellos son una nación libre, ellos no le pagan tributo a nadie, o eso es lo que ellos desean que ocurra. Sin embargo, es un pueblo que está en apostasía, es un pueblo que no tiene protección de Dios debido a sus pecados, es un pueblo que se ha rebelado una y otra vez contra Dios, ha escogido los dioses de Babilonia, y por escoger los dioses de Babilonia, Dios los ha entregado a lo que ellos han escogido, a los babilonios como sus dueños y señores. Y recordemos que desde tiempos de Ezequías esto estaba profetizado. Ezequías, que fue uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Judá, ¿verdad? El reino de Judá. Ezequías le pidió a Dios más tiempo para vivir. Ezequías tenía una llaga, una enfermedad, y el profeta Isaías le dijo que iba a morir, que arreglara sus cosas, y lloró amargamente Ezequías y le pidió a Dios oportunidad para seguir viviendo. Y Dios se la otorgó y le dio 15 años más. En esos 15 años le nació el hijo que sería el peor rey que jamás tuvo la historia de Judá, Manasés. Pero durante esos 15 años también el corazón de Ezequías se envaneció bastante. No estamos diciendo que se fue abiertamente tras otros ídolos
por nombre, ¿verdad? Por decirlo así, ídolos que tenían nombre y que eran adorados por la gente como ídolos, sino que se fue tras la gloria, tras la vanidad, tras ¿verdad? Las riquezas. Y en un momento dado, cuando llegaron embajadores de Babilonia a Judá, a ver cómo él estaba, porque había sido sanado de esa enfermedad de muerte y habían dicho ¿verdad? Que todo se debía a que su Dios lo había sanado, en vez de hablarle de Dios, lo que hizo fue presentarle toda su riqueza y todo lo que él tenía. Y Dios le dijo después a Ezequías, todo lo que le enseñaste será de ellos. Va a ser de ellos. Y estaba profetizado esto porque precisamente la vanidad de Ezequías en esos últimos años crió a un niño vano, y este niño reinó por 50 años. ¿Verdad? Este rey, ¿verdad? Este niño Manasés, que llegó a ser rey, reinó por 50 años y llevó al pueblo a ser más idólatra que las naciones que habían vivido en esas tierras antes de que la viviese el pueblo de Dios. Un rey que hizo barbaridades, que hizo cosas aún peor que los mismos paganos. Entonces, efectivamente llevó al pueblo completo a una idolatría profunda, y aun cuando trató de hacer reformas, y aun cuando su hijo no, pero su nieto trató de hacer reformas, después de que morían aquellos que intentaban hacer reformas, la idolatría se había arraigado tanto en el corazón del pueblo que se volvían a sus dioses. Entonces tenemos a un Isaías, tiempos de Sedequías, que también es descendiente del rey Ezequías, ¿verdad? De la misma línea real. Tenemos al rey Sedequías resistiéndose a las palabras de Jeremías, donde Jeremías le está diciendo de parte de Dios: no te resistas contra Babilonia, porque yo no voy a pelear por ustedes. Yo no estoy con ustedes. Babilonia son humanamente, ¿verdad?, más poderosos, tienen un ejército más grande. Yo los he entregado a ustedes en sus manos. Ustedes quieren vivir, ustedes quieren estar bien, van a tener que someterse a estos reinos. Van a tener que pagar tributo, van a tener que dejar que estos reinos sean los que sojuzguen todo este territorio. Pero esos mensajes no caían bien a los oídos de Sedequías, y constantemente se estaban planificando cómo rebelarse contra Babilonia. Y otros hombres, supuestamente consejeros del rey y supuestos profetas, muchas veces les profetizaban mentiras y les profetizaban cosas que no eran ciertas al rey. El Señor va a estar con nosotros, el Señor nos ha de librar de esta, cuando el Señor había dicho una y otra vez a través del profeta Jeremías que lo que estaban viviendo eran las consecuencias de sus decisiones, de que ellos expulsaron al Señor, expulsaron la presencia de Dios, y entonces al quedar desprotegidos quedaron en manos de Babilonia. Pero si ellos se rebelaban, el Señor no iba a estar con ellos en esa rebeldía. Y esto no le gustaba al rey escuchar, entonces Jeremías una y otra vez sufrió persecución por parte del rey, ¿verdad? Por parte del gobierno, podríamos decir. Y específicamente en esta ocasión se estaba encarcelado, nos dice la palabra de Dios, en el patio de la guarda. Y mientras estaba allí, en el patio de la guarda, encarcelado por dar testimonio de la palabra de Dios, aquello que Dios le daba a Jeremías para que hablase al rey, nos dice en el versículo 2, en el versículo 1, que recibió palabra de Dios, y en el versículo 12 nos dice cuál fue la palabra de Dios. Recuerden que Jeremías está también sufriendo todo esto. Él sabe lo que está pasando, él sabe lo que ha de pasar, porque el rey se está resistiendo a la palabra de Dios, y él sabe que esto ha de provocar una destrucción horrible. De hecho, esto provoca la destrucción de Jerusalén. Esto provoca la destrucción de Jerusalén. Esta rebeldía, esta rebelión en contra de Babilonia provocó que Babilonia no solamente se metiera y dijera aquí mandamos nosotros, sino que provocó de que ellos mismos destruyeran entonces Jerusalén y demostraran que ellos son los dueños y señores de la tierra. Y esa destrucción y toda esa muerte era lo que Dios quería evitar a través de los mensajes que él le enviaba al rey a través de Jeremías. Y Jeremías también quería evitar todo eso. Y nos dice en el versículo 2 lo que dijo el Señor a Jeremías. Así dijo el Señor que la hace, el Señor que la forma para firmarla, el Señor es su nombre.
Interesante que uno lee y dice, así dijo el Señor que la hace. ¿Que hace qué? Que hace lo que la palabra que está hablando, ¿no? Vino palabra del Señor a Jeremías. Aquí, así dice el Señor que la hace, el Señor que la forma para firmarla. Aquel que realmente lo que dice, lo hace. Aquel que lo que dice, hace que ocurra. Aquel cuya palabra no falla. Aquel que afirma su palabra y que reafirma una y otra vez lo que Él dice. Y otra lectura también podría implicar el Creador. Él es el Creador. También las palabras implican que aquello que el Señor ha de hablar, Él lo ha de hacer. Lo que el Señor va a hablar, Él lo ha de hacer. Lo que Él va a hablar ahora a Jeremías y nos habla y se nos revela, ¿verdad? A nosotros y tanto al pueblo en aquel entonces como a nosotros, es lo que el Señor promete que Él ha de afirmar. Las palabras de Él son firmes, las palabras de Él es palabra poderosa, palabra palabra que tiene poder creador en ella, palabra que cumple aquello que Dios desea que cumpla. Y nos dice que el Señor, el que hace lo que dice que va a hacer y que afirma precisamente y que crea aquello que Él ha de hacer, el Señor es su nombre. ¿Y qué es lo que nos dice el versículo 3? ¿Qué es lo que Él ha de afirmar? ¿Qué es lo que Él ha de hacer? ¿Qué es lo que Él ha de crear? Dice, clama a mí y te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Otras versiones dicen, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí el Señor está dando su palabra de que es firme, de que Él ha de hacer aquello que Él dice que ha de hacer. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y difíciles o dificultosas que tú no sabes. Aquí el Señor nos está prometiendo mucho. Nos está prometiendo y afirmando, está dando su palabra que tiene en sí mismo poder creador. Recordemos que Dios creó por medio de su palabra. Cuando Él dice algo es. Y Él dice que si clamamos a Él, Él responderá. Y nos ha de enseñar cosas grandes y dificultosas que tú no sabes, difíciles de entender, ¿no? Cosas grandes y ocultas, cosas que no son un misterio para nosotros. Él nos lo ha de hacer saber. Cosas que nos parecen difíciles e imposibles. Él nos la ha de explicar, de comunicar, de enseñar. Y este versículo muchas veces yo lo había leído en el contexto inmediato, en ese mismo contexto de ese solo versículo. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes, que tú no conoces. Pues yo lo entendía como que, ok, cuando yo no entienda, cuando yo encuentro un misterio, cuando yo me tope con algo que yo no entiendo, pues yo voy a clamar a Él y Él me va a responder y me lo va a enseñar. Y es cierto, eso es lo que dice el versículo. Pero ese versículo implica mucho más que solamente eso. Ese versículo se va expandiendo con los versículos que le siguen. Vamos a ver cuál era la situación. Ya la describimos más o menos el contexto de lo que estaba viviendo Jeremías y el pueblo de Judá en este momento y la ciudad de Jerusalén. Miren cómo dice el versículo 4 para que entonces veamos. Vamos a ver qué es lo que se nos sigue explicando. Dice, porque así dijo el Señor Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Y voy a leer hasta el 5. Porque vinieron para pelear con los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales yo herí con mi furor y con mi ira, y porque escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su malicia. Lo primero que se nos está diciendo es lo que Dios está declarando, porque así dijo el Señor, ¿quién? Dios de Israel. Miren que a pesar de la idolatría del pueblo, de la malicia, de la apostasía, Dios se sigue llamando el Dios de Israel. Sigue recordando las promesas que Él mismo hizo a Israel.
sigue recordando que Él es el Dios que está contigo, el Dios que te guía. Mire, y hace alusión al nombre de Israel, que es el nuevo nombre que Dios le dio a Jacob, a quien le prometió tanto, a quien le dio las mismas promesas de Abraham, ¿verdad? Y amplificadas. Aquel que estuvo con Israel en todo momento. Aquel que lo guardó de todo mal a Israel. Aquel que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Que cuando él dice Dios de Israel, está evocando a todo lo que él prometió, a todo lo que él había hecho por ese pueblo. Y está diciendo, yo soy el Dios que es fiel, el Dios que cumple sus promesas, porque voy a cumplir la promesa que hice a mi siervo Abraham, a mi siervo Isaac y Jacob, que es Israel. Cuando él dice Dios de Israel, él es el Dios de Israel. Así que está evocando la mente del pueblo, que puede haber perdido su identidad y haber perdido quién ellos le pertenecían, haber pensado que Dios los había desechado, pero cuando él dice, yo soy el Dios de Israel, está diciendo, yo soy el Dios tuyo, aún el Dios de aquel que me ha dado la espalda, aún el Dios del que me ha fallado, aún sigo siendo el Dios de aquellos que me han rechazado y me han cambiado por otras cosas. Y a veces nosotros nos sentimos como indignos, ¿no? Y la realidad es que lo somos, pero esa indignidad nos hace sentir y nos hace olvidar la misericordia de Dios. Es cierto que nosotros no merecemos nada, o si merecemos algo no es bueno, según nuestra propia justicia, ¿no? Pero la justicia del Señor es distinta, es misericordia. Y Él le place bendecirnos constantemente. Y aún a pesar de nuestras faltas, que a veces nos hacen sentir como que, pues, ya no soy un hijo de Dios, o nos hacen sentir como que ya yo no puedo decir que Dios es mi Dios y mi Señor, porque yo le he fallado, yo he escogido otro Dios, no soy digno de ser llamado su hijo, como dijo la parábola del hijo pródigo. A veces nos sentimos de esa manera, pero Dios dice el Dios de Israel, y está declarando que Él es el Dios de Israel a pesar de la pecaminosidad, a pesar de las faltas de Israel. Él está recordando a quién ellos le pertenecen. Él está recordando que ellos son de Él. Él le está recordando por medio de estas palabras del profeta Jeremías que ellos son suyos. Y también nos lo está recordando a nosotros, ¿verdad? A pesar de nuestras faltas, a pesar de cuántas veces le hemos fallado, el Señor, Él es nuestro Dios. Y es nuestro Padre y nos los quiere recordar, que no perdamos eso de perspectiva, ¿no? Y como sigue diciendo, Él va a declarar, dice acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con ariete y con hacha. ¿Por qué? ¿Por qué las casas de esta ciudad y las casas de los reyes fueron derribadas con ariete y con hachas? Nos dice el versículo 5, porque vinieron para pelear con los caldeos. Ahí vemos cuál fue el problema, por qué las casas de Judá, ¿verdad? Las casas de la ciudad y las casas, ¿verdad?, de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá fueron derribadas con ariete y con hacha, porque vinieron a pelear con los caldeos. Ellos decidieron tomar las armas contra los caldeos cuando una y otra vez Dios les avisó, les advirtió que iba a ser inútil, que no obtendrían la victoria, Dios no estaría protegiéndolos, Dios no estaría escudándolos, estarían en manos a merced de los babilonios, que dicho sea de paso tenían mucho mejor ejército. Así que la causa, podríamos decir, por la que ellos, sus casas, las de los reyes, las de la ciudad, fueron derribadas, es porque fueron a pelear contra los caldeos cuando Dios una y otra vez les advirtió que no lo hicieran.
¿Y qué es lo que ocurrió? Nos sigue diciendo, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos. Esas casas de la ciudad, las casas de los reyes, fueron llenadas de cuerpos muertos. ¿Por quiénes? ¿Quiénes los mataron? Los caldeos. Ahí nos dicen que fueron a pelear con los caldeos. Sin embargo, nos sigue diciendo, a los cuales, Dios hablando, a los cuales, a los hombres muertos, yo herí con mi furor y con mi ira. Pero, ¿cómo que Dios los hirió con su furor y con su ira? Si fueron los caldeos los que los destruyeron, no fue Dios. Seguimos leyendo. Y porque escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su malicia. La protección de Dios a causa del pecado de este pueblo con sus pecados abrieron brechas, quitaron la protección de Dios, y entonces los caldeos se enseñorearon de ellos, y fueron los caldeos los que provocaron, los que llenaron esas casas de cuerpos de hombres muertos. Y el Señor dice que lo hirió en su ira y en su furor. Entonces vemos que la ira y el furor del Señor no lo lleva a él a atacar directamente, porque no fue Dios el que atacó. Dice que él lo hirió, pero aunque Dios dice que él lo hirió, realmente fueron los caldeos. Pero los caldeos no trabajan para Dios, los caldeos son paganos con una religión que adora demonios. Y sirven a Satanás directamente. Entonces la ira y el furor de Dios es algo distinto a la ira del hombre. Y aunque este tema no es para discutir esto de lleno, sirve ¿verdad? Para hacer un punto para que provocar, ¿verdad?, el estudio de esto más adelante, en que la ira de Dios es muy distinta a la ira de los hombres, porque la ira del hombre, cuando el hombre siente ira, se pone agresivo, ¿no? Cuando el hombre siente ira se pone a la ofensiva, ¿no? A la defensiva y a la ofensiva. Me hicieron algo, me pongo a la ofensiva, pero voy a atacar porque estoy molesto. En la ira de Dios y en su furor, nos dice aquí que Él escondió su rostro a causa de la malicia. Eso implica quitar su protección. No es que Él literalmente escondió y no quiero ver. Él veía todo lo que estaba pasando, nada se escapa de su mirada, ni de su rostro, ni de el decir que Él esconde de su rostro no es que literalmente, no significa literalmente Él no quiere mirar y mira para otro sitio y no ve lo que está pasando e ignora lo que está pasando. Esconder el rostro implica un retirar su protección. Y este versículo nos lo deja muy claro. Nos dice que los caldeos que destruyeron con hacha y con ariete las casas, ¿verdad? Y no solamente las casas, sino los hombres de la ciudad de Jerusalén y de las casas de los reyes, las llenaron todas de cuerpos de hombres muertos. Los caldeos habiendo hecho eso, todo eso ocurrió, ¿por qué? Porque Dios escondió su rostro de esa ciudad, porque Dios retiró su protección a causa de toda la malicia de ella. El Señor está diciendo, esto fue lo que ocurrió. Ahora, la ira del Señor es bien distinta. De hecho, esa palabra ira implica una respiración agitada que muchas veces se traduce como ira. La palabra es af, pero realmente significa literalmente respiración por la nariz agitada, como hiperventilar. Y eso se debe a una situación estresante. Así que es muy interesante considerar esto y que el mismo versículo nos está revelando en qué consiste esa ira, cómo se manifestó la ira de Dios, en dejar que los caldeos los rigieran, en no proteger. Pero el no proteger a aquellos a quien Él ama, a su propio pueblo, que Él dice que Él es el Dios de Israel, el no proteger a los suyos le provoca esta situación estresante. Pero en el versículo 6 nos topamos con parte de lo que Él está diciendo que Él ha de hacer. Porque recordemos que en el versículo 2 Él dijo, así dijo el Señor que hace, el Señor que forma para firmarla, el Señor que la forma para firmarla, el Señor es su nombre. ¿Cómo Él forma? ¿Qué es lo que Él forma? ¿Qué es lo que Él afirma? Luego Él dijo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré
Y aquí se nos está enseñando, a pesar de que sucedió esto, a pesar de que yo lo entregué en manos de los caldeos, porque ustedes se levantaron a pelear contra ellos cuando yo les dije que no tenían mi protección y esto fue lo que ocurrió. Aun cuando lo que estás sufriendo son las consecuencias de tus malas decisiones, Israel, o Judá en este caso, pero Judá era parte de lo que era el todo del pueblo de Israel. Aún así, el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Y el versículo 6 dice, he aquí que yo le hago subir sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. El Señor se revela como su sanador. El Señor está prometiendo y ha de cumplir su palabra y ha de afirmar esta palabra, y es que Él ha de responder el clamor de su pueblo, aún ese clamor para sanidad y para medicina, para que sean, para ese clamor de que pide ser curado, ese clamor que anhela paz y que anhela verdad. Y este versículo me tocó mucho. He aquí que yo le hago subir sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y ahí podemos ver que en el contexto de clama a mí y yo te responderé, también está implicado la sanidad. Sanidad física, sanidad emocional, sanidad espiritual. Porque aquí se nos dice que Él hará subir sanidad, hace subir medicina, Él promete curar y revelar abundancia de paz y de verdad. Aquí se implican, ¿verdad?, los elementos espirituales, elementos emocionales, paz, verdad, ¿verdad? Lo que es revelar la verdad, que ahí es lo, ¿verdad? Eso está conectado con lo que yo les hablé, que era mi interpretación original de clama a mí, yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero me llama mucho la atención que el hecho de que a pesar, ok, déjame decir eso de otra forma, me llama mucho la atención que aquello grande y oculto que no conocemos, pero el Señor está declarándolo aquí y nos está revelando. Y es que nos cuesta pensar y no conocemos, o sea, y desconocemos, podríamos decir, o hemos rechazado el conocimiento de un Dios que a pesar de nuestros pecados, a pesar de que abiertamente nos hemos revelado y estamos viviendo las consecuencias de nuestros pecados, a pesar de que nosotros mismos hemos cavado nuestra propia tumba, nuestro propio foso, nuestra propia fosa, podríamos decir, nosotros mismos hemos trazado el camino, la ruta hacia nuestra destrucción. Aún así, enfrentando nosotros las consecuencias de nuestras propias decisiones, aún de ahí nos quiere rescatar el Señor y se revela como nuestro sanador, como nuestra medicina, como aquel que nos cura y aquel que nos quiere hacer vivir en abundancia de paz y de verdad. Aquello oculto que no conocemos, que se nos hace difícil entender, cosas difíciles de entender, es que a pesar de nuestro pecado, Dios nos ame, Dios se declare nuestro Dios y que nos prometa sanarnos. Aun cuando en nuestro corazón no hay ninguna intención de volvernos a Él, porque pensamos que somos demasiado pecadores, que hemos llegado demasiado lejos, aun cuando pensamos que no somos dignos de ser llamados sus hijos y pensamos pedirle que seamos tratados como sus jornaleros. El amor de nuestro Dios va más allá. Y eso es algo que no nos es claro, que no es oculto, que no es un misterio, pero Él lo quiere revelar y lo está declarando. Clama a mí y yo te responderé. Y en mi respuesta revelaré, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Iré mucho más allá de lo que jamás tú te imaginaste para demostrarte mi amor por ti. Y Dios se lo está declarando aquí al pueblo
de verdad de Israel, específicamente al reino de Judá, por medio de Jeremías, pero también nos lo está revelando a nosotros, porque el mismo carácter que él reveló en ese momento sigue siendo el mismo hoy, porque Dios no hay mudanza, en él no hay mudanza ni sombra de variación, él no cambia, él es el mismo, nada cambia a Dios. Precioso, ¿no? Y aquí hay una promesa de sanidad, de medicina, de ser curados y vivir en paz y en verdad, ¿verdad? Recibir una revelación de paz, una revelación de la verdad, porque es que la verdad acerca de Dios trae paz. Saber que Él es nuestro Padre, que somos sus hijos, que Él es amor, que en Él no hay condenación, son cosas tan hermosas, y Cristo precisamente vino a revelar esto. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no manda a Cristo a condenar, Dios no condena, Dios quiere salvar de la condenación que trae por sí mismo el pecado. Y yo les cuento que esta semana dudé si iba a estar compartiendo la palabra de Dios hoy, porque estuve bastante delicado de salud, o sea, me sentí bastante débil, bastante enfermo, tuve como 3 días con fiebre, o 2 días y medio aproximadamente con fiebre. Y a mí, por lo menos ese tipo de fiebre, me pone de cama porque me da un dolor en todos los huesos, específicamente en la parte baja de mi cuerpo, de la cintura para abajo, me da un dolor increíble, me debilita, y la espalda también me da dolor en la espalda. Y desde el domingo, que me comencé a sentir primeramente extraño en el estómago, y todavía no sé qué fue realmente. El lunes comencé a tener esa fiebre fuerte, o sea, el domingo creo que la tuve por la noche porque me sentí extraño, y sentí ese dolor en los huesos, aunque de temperatura no necesariamente lo reflejara. Ya lunes tenía esa fiebre, fui y me hice las pruebas para el COVID, eh, salí negativo, eh, pero los síntomas continuaron, ¿no? Y, y recurrí a medicina convencional inicialmente, y no me estaba funcionando el asunto. Luego, para el malestar estomacal, y estuve hasta con diarreas, y fue una cosa bien extraña. Hace tiempo no me pasaba algo así. Y, y cuando decidí tornarme a lo natural, fue cuando comencé a mejorar. Y le doy gracias a Dios por esto, porque recibí un consejo de una persona y comencé a tomar carbón activado, pero empecé a tomarlo y no sabía en cuántas cantidades. Y luego recibí la confirmación de una persona instruida y educada en estos asuntos de la medicina natural, y me confirmó que la cantidad que me estaba tomando era la correcta. Y desde que comencé a hacer eso, todo cambió y comencé a sentirme mejor. Y poco a poco comencé a cobrar fuerzas, todos los síntomas desaparecieron, y gracias a Dios tengo fuerza hoy para estar compartiendo la palabra de Dios. Y este versículo en particular fue el que me llamó la atención para compartir con cada uno de ustedes este tema de Jeremías 33. La promesa del Señor hacer subir sanidad y medicina. El deseo de Él de no solamente sanarnos espiritualmente, sino que Él también se preocupa, Él siente y sufre con nosotros los estragos del pecado, de nuestro propio pecado y del pecado alrededor nuestro, aún sobre nuestros cuerpos. Él lo sufre, Él sufre nuestro sufrimiento tanto físico como espiritual. Él está consciente de eso, y Él desea sanarnos tanto físicamente como espiritualmente. Y muchas veces la sanidad física se convierte en un canal que Él utiliza para poder llegar a nuestro corazón. El que Él muestre un interés en nuestro bienestar temporero, nuestro bienestar inmediato, podríamos decir, físico, nos prueba a nosotros que definitivamente esta persona tiene nuestros intereses en mente, y que realmente este Dios desea que nosotros estemos bien en todas las cosas. Obviamente la raíz del problema siempre es el pecado y siempre el mal, la maldad alrededor nuestro y en nosotros.
Esa es la raíz del pecado y ahí es donde Él quiere llegar. Él quiere solucionar ese problema en tu vida, en la mía, pero también se interesa por nuestras dolencias físicas. A Él le interesan nuestros achaques, a Él le interesa que confiemos, en que clamemos, ¿verdad? Le interesa que nosotros le entreguemos a Él todas estas cosas y que confiemos y creamos que Él desea sanarnos, aun cuando nuestras enfermedades, condiciones, situaciones son muchas veces las consecuencias de una mala alimentación o pobre alimentación. Son las consecuencias de malos hábitos y de un mal estilo de vida, de un estilo de vida no muy saludable. Él desea sanarnos. Él desea sacarnos de eso. Él sufre cuando estamos sufriendo, aun cuando nuestro sufrimiento es la consecuencia natural de aquello que nosotros hemos elegido. Y precisamente el saber que Él es así de compasivo y que me tiene en sus pensamientos de esta forma, me conmueve grandemente. También recordemos a Jesús. Jesús, cuando sanaba a las personas, Él sanaba, perdonaba sus pecados, restablecía su vida por completo, pero la condición de la persona y el restablecer a esta persona muchas veces fue el canal que Él utilizó para dejar saber que a Él le interesaba la totalidad del ser de una persona y la totalidad del bienestar de las personas. El problema y la raíz del problema siempre es el pecado, y eso es lo que Él quiere erradicar de nuestras vidas. Pero también Él quiere quitar el dolor que no nos deja tranquilos, ese dolor físico que muchas veces nos hace la vida más incómoda. Él quiere quitar todo eso. Y nosotros podemos clamar a Él sabiendo que Él nos ha de responder. Seguimos leyendo sus palabras, las palabras de Dios en el versículo 7. Y haré volver la cautividad de Judá y la cautividad de Israel, y los edificaré como al principio. A pesar de la apostasía de Judá y de Israel y de que cayeron en manos de otros reinos, el Señor los hará volver de la cautividad y los edificaré como al principio. Es su promesa de lo que Él haría de hacer. Dice el versículo 8, y los limpiaré de toda su maldad. Miren qué interesante, primero dice los sanaré y ahora está hablando los limpiaré de su maldad. ¿Cómo Él nos limpia de nuestra maldad? Porque cuando Él se revela como un Dios de amor, ocurre en nosotros un cambio de actitud. Cuando nosotros ya tenemos un concepto correcto acerca de Dios, cuando ya no estamos pensando mal de Dios, cuando no tenemos ya excusa para rebelarnos contra Él, cuando ya de momento nos damos cuenta que fuimos necios, que Él solamente es un Padre amante, entonces ocurre un cambio de corazón donde ya aquello que hicimos anteriormente ya no lo deseamos hacer. Dice, yo los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Se revela como un Dios perdonador, y todo esto es parte de esas cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos. Y decimos, sí, yo sé que Dios es perdonador. Déjame decirte que todavía no sabes hasta qué punto Él es perdonador. Que todavía yo no comprendo hasta qué punto Él es capaz de perdonar. Que todavía me falta un océano inmenso, un universo de conocer la profundidad de ese amor que no toma en cuenta nuestros pecados ni nuestras faltas. Dice el versículo 9, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todos los gentiles de la tierra. Israel y Judá, y lo que el Señor hará con ellos será para mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todos los gentiles de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Y el testimonio de lo que Dios hace con Israel es testimonio para todos los gentiles de quién es Dios. Es una revelación para todo el mundo de quién es Dios. Así dijo el Señor, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombre y sin animales,
en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún. ¿Qué es lo que ha de oírse? Voz de gozo y voz de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan sacrificio de alabanza a la casa del Señor, porque tornaré a traer la cautividad de la tierra como al principio, dijo el Señor. Wow, estoy sin palabras. La promesa de la respuesta del Señor de clamar a Él, que Él responderá, implica tornar nuestra tristeza, nuestro llanto, en gozo, en voz de gozo, en voz de alegría, en alabanza al Señor de los ejércitos, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Implica tornar nuestro dolor, nuestros quebrantos, nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, tornarlas en alegría, en gozo, en felicidad plena. Y esto implica tanto lo físico como lo espiritual. Hay veces que queremos una cosa y no la otra. Hay veces que queremos utilizar al Señor solamente, ¿verdad? Para lo que queremos, ¿verdad? Hay veces que pretendemos que Dios sea como un hada madrina o podríamos decir un genio en una lámpara que tú le pides 3 deseos y Él te los concede y ya, y no hay ningún tipo de compromiso. Y si nosotros supiéramos que realmente sería para nuestro beneficio y nuestra felicidad eterna, el entregarle todo, no solamente nuestro cuerpo para que lo sane, sino nuestro ser entero, para pertenecerle a Él solamente, verdaderamente ahí hallaríamos paz y hallaríamos la verdadera felicidad. Pero como dije, a veces pensamos, no, oramos para que el Señor me cure, me curó y gracias a Dios, sigo con mi vida como antes. Y Dios es tan misericordioso que lo hace, muchas veces lo hace para revelarse como un Dios que se interesa por tu situación. Y una y otra vez te ha demostrado que Él está por ti. Permítele ser tu sanador y tu salvador. Permítele que te enseñe cosas cada vez más grandes y ocultas acerca de su amor. Permítele que se revele a tu vida en todo su esplendor. Y yo estoy seguro que no te arrepentirás. Quiero terminar con un versículo de Jeremías también. Jeremías 17:14 dice, sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. La sanidad y la salvación provienen de Dios. Y en esto Él se place. Él ha prometido hacerlo. Él será nuestra alabanza. Dios te bendiga. Oramos. Padre y Dios de amor, gracias por tan hermosa palabra que encontramos en Jeremías 33, en este versículo de Jeremías 17. Gracias, Señor, por tan hermosas promesas y por tan hermosa revelación de quién tú eres. Pedimos, Padre, que nos dé un corazón que se aferre a estas promesas y que vivamos confiando en tu buena voluntad para con nosotros. Gracias por revelarte como nuestro sanador y salvador. Gracias por darnos a Jesús, quien reveló esto de manera más explícita. Pero es el mismo mensaje que encontramos en el Antiguo Testamento y es el mismo mensaje que encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. Ayúdanos a creerlo y a no apartarnos de esta hermosa verdad, confiando en que tú eres tal como te has revelado, Señor, que te podamos entregar el todo de nuestro ser.
para que tú te glorifiques en nuestras vidas, Señor, y vivamos con el gozo eterno de tenerte como nuestro Dios y como nuestro Padre. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén.